¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día martes. Seguimos teniendo muy cargada la agenda informativa. Vamos a tratar, por supuesto, con Leandro Dario de abarcar todo lo que podemos. Vamos a centrarnos en algunos puntos de la agenda del día. Por lo pronto te cuento que sigue avanzando de aquí hasta el lunes el alegato acusatorio del fiscal Luciani y el doctor Sergio Mola, su adjunto. Hoy, por ejemplo, denunció el fiscal Luciani la cobertura que se le dio a Lázaro Báez desde la AFIP, desde el gobierno kirchnerista. Por ejemplo, cobertura y persecución a funcionarios, a técnicos de la AFIP que pidieron investigar a Lázaro Báez. También la negación de información que hubo hacia el Congreso de la Nación, y cada vez hay más pruebas que relacionan a Máximo Kirchner en la parte decisoria de lo que eran los otorgamientos de licitaciones, precios, pagos, etc. Los chats hablan por sí solos, entre chats José López, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, etc. De a poco nos acercamos al día lunes 22, el próximo lunes, que es el día D de la parte acusatoria, porque ese día el fiscal Luciani va a pedir la condena, tanto para Cristina Kirchner como para Devido, Barata, José López, etcétera, toda la red de funcionarios que, según el fiscal Luciani, está comprobado conformaban una asociación ilícita. Por supuesto que después viene la parte defensa, que va a ser los letrados que defienden a Cristina Kirchner y al resto de los acusados, que el tribunal quizás en diciembre, antes de la feria de verano, dicte o no condena. Por lo pronto es muy impactante. Yo creo que en la semana nos vamos a acercar y vamos a charlar de esto. Es muy impactante lo que puede pasar el lunes, porque hasta ahora venimos escuchando a un fiscal con un argumento sólido, con pruebas que ni siquiera los denunciantes en primera instancia, aquellos diputados de la coalición cívica que denunciaron esto en el año 2008, los que fueron incorporando información al expediente, los periodistas que investigaron la corrupción, el circuito de corrupción entre Lázaro Báez y el kirchnerismo, tenían la información que está presentando el fiscal Luciani, por ejemplo, los chats, ¿no?, que comprometen mucho a Cristina Kirchner, a su hijo, a Lázaro Báez, a López, etcétera, a todo el mundo investigado. Por eso digo, el próximo lunes, cuando el fiscal pida una condena para los procesados, va a ser un día muy importante, porque el impacto comunicacional, el impacto político que va a tener el pedido de condena va a ser muy fuerte, y por eso desde el kirchnerismo están abriendo el paraguas hablando de persecución política, de proscripción para Cristina, con Cristina no se metan, etc. Bueno, en parte de esto vamos a hablar con el invitado del día de hoy, que es el diputado nacional Alejandro Finocchiaro. Vamos a hablar de esto con él. También vamos a estar charlando sobre el recorte de planes sociales, sobre cómo se vive en su distrito, en La Matanza, cómo se vive esta pelea entre movimientos sociales e intendentes, el peronismo e intendentes que quieren manejar los planes sociales, los movimientos sociales que se resisten. Si esa pelea, en definitiva, ¿quién se perjudica? Uno entiende de por sí que los que más perjudicados son aquellos beneficiarios de los planes sociales. Tenemos una amplia agenda para charlar con el invitado del día de hoy. Y en el segundo bloque va a estar con nosotros Juan Micheli, de la CTA, que de alguna manera también es el invitado ideal para tener en la previa lo que va a ser la marcha de la CGT. Una marcha de la CGT que yo hasta ahora no alcanzo a entender. ¿Por qué? Porque algunos de los que convocan a esa marcha, dirigentes gremiales, dicen que es a favor del gobierno, los Moyano, por ejemplo. Otros dicen que es para marcarle la cancha al gobierno, y otros, como Juan Micheli, es para peticionarle al gobierno. O sea, es muy raro lo que va a pasar mañana, porque en general una marcha de sectores gremiales ante una situación de crisis económica y social, falta de trabajo, con salarios deprimidos, con el poder adquisitivo cada vez más en baja, uno entiende que el sector gremial protesta para peticionar para sus trabajadores. Es raro, porque gran parte de la cúpula gremial que convoca la marcha mañana dice que es en favor del gobierno. ¿Cómo van a marchar? Van a llevar los trabajadores a apoyar a un gobierno que en definitiva deprime su poder adquisitivo o su salario. Bueno, de esto vamos a hablar con Juan Micheli en el segundo bloque de Hoy Nos Toca. Y Leandro Dario nos va a presentar cómo quedó el nuevo cuadro tarifario. Hoy se presentó el aumento de tarifas de luz, de gas y de agua. Estuvo la nueva secretaria de Energía, que un poco no entendió algunas preguntas, dijo que ella era de Salta, no entendía cómo era acá, bueno, como si fuera extranjera, pero al margen de esto, lo raro fue las contestaciones que daba, por ejemplo, Malena Galmarín en algunas preguntas. Yo quiero, antes de meternos en el análisis del nuevo cuadro tarifario, técnicamente lo va a explicar Leandro Dario, pero la cuestión política, quiero pensar un ratito con vos. Fíjate a través de la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Economía cómo presentó el aumento de tarifa.
Dice, esto se trata de la presentación del plan de tarifas justas y responsables. El anuncio se ha realizado a partir de las 13 por la Secretaría de Energía desde el Microcine y Ministerio de Economía. Pero le llamaron al tarifazo plan de tarifas justas y responsables. Y uno dice, ¿cómo? En otro momento le llamaban tarifazo, le llamaban ajuste. De hecho, el colega Gonzalo Asís de TN, con Canal Colega, le preguntó a Malena Galmarini por el tarifazo. Y Malena Galmarini le contestó esto, a ver si lo podemos ver. A ver. No es un aumento de tarifa, es una redistribución de subsidio. No es un aumento de tarifa, sino una redistribución de subsidio. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en el gas, en la electricidad y en el agua, lo que estamos haciendo es redistribuir para que aquellos que tienen la posibilidad contributiva hagan mayor esfuerzo que aquellos que no. Entonces, le va a aumentar a algunos y no a otros. O Malena Galmarini, la titular de AISA, no entendió la pregunta, no supo contestarla o miente. Porque claramente no se trata de una redistribución de subsidios como ella lo llamó. Porque si esto fuese así, diríamos que, vamos a suponer que casi el gobierno invierte 100 millones de pesos en subsidio, que es mucho más, pero para que quede claro, ahora los va a redistribuir de otra manera, pero sigue invirtiendo 100 millones de pesos en subsidio, pero los distribuye de otra manera. Eso sería una redistribución. Pero lo que está haciendo el gobierno es recortar la partida presupuestaria en subsidios. De hecho, se habla, un cálculo que hicieron algunos economistas, va a estar alrededor de los 500.000 millones de pesos, 512.000 millones de pesos se cree que va a transferir para que los usuarios paguen ahora la tarifa plena, son 512.000 millones de pesos. Eso también tiene una carga impositiva de alrededor de 180, 190.000 millones de pesos. Es decir, hay como 700.000 millones de pesos que se le transfieren al usuario y al sector privado. O sea, ustedes en su casa, cualquiera de nosotros que va a pagar ya una tarifa sin subsidio, va a pagar más. Y esto que decía Malena Galmarini no es una redistribución, como ella lo llamó, de subsidio, sino es un tarifazo, es un ajuste. Vamos a pagar más porque el gobierno va a invertir menos en subsidio. Claramente las tarifas estaban atrasadas y esto es algo que se dice desde hace mucho. Claramente había tarifas que no estuvieron al compás de la inflación y el gobierno siempre había negado tener una tarifa de los servicios para la gente que lo puede pagar como corresponde. Hoy Malena Galmarini también mostró dos fotos de dos edificios, uno en la Avenida Libertador y otro que es el clásico, el Cábana de la zona de Retiro, diciendo cuánto pagaban más o menos ahí los vecinos de esos edificios de lujo y que no correspondían. Seguramente estaba bien el ejemplo, pero también hay que decirle a Malena Galmarini que en muchos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano hay gente que vive en country, que vive en barrios cerrados, que también paga poco porque tiene tarifas colectivas, por ejemplo, del gas o de la luz, y paga bastante poco, y que no viven en esos edificios. Estaría bueno que la segmentación o la nueva segmentación apuntara también a esas personas y no solo a quienes profesionales, trabajadores independientes, tengan ingresos por encima de los 350.000 pesos, porque hoy dos personas que trabajan por relación de dependencia con cierta antigüedad pueden llegar a cobrar eso. Esa gente va a pagar mucho más de luz, de gas y de agua y a lo mejor corresponde. Pero atención, no dejen afuera a quien no corresponde, para que esto que está haciendo el gobierno, que a lo mejor estaba bien ordenar el tema del cuadro tarifario, les haga darse cuenta que es muy fácil a veces estar del otro lado del mostrador y llorar en televisión como hacía Malena Galmarini, o decir como dijo una vez, voy a tener que salir a girar para pagar los tarifazos de Macri, o como decía Sergio Massa, su esposo y actual ministro de Economía, cuando dijo, hará 3 años atrás, 4 años atrás, que los tarifazos eran un arreglo que tenía Macri con 10 empresas amigas. Bueno, esta política tarifaria que tenía el gobierno de Cambiemos, hoy la está implementando de golpe y abruptamente el gobierno de Alberto Fernández con Sergio Massa como ministro de Economía. Esto, a esta altura, es un tarifazo, no es una redistribución de ingresos o de subsidios, simplemente es un ajuste del presupuesto. Reitero, a lo mejor necesario, a lo mejor esperado, pero estaría bueno que se pongan el saco, que se pongan los pantalones largos y llamen a las cosas por su nombre, cuando están en la oposición o cuando están en el gobierno. Quédate con nosotros hasta las 22, esto Hoy Nos Toca, aquí en el canal de la Ciudad. Ahora, además de saber manejar,
queremos comprobar que pueden hacerlo en un ambiente real, con tránsito, interactuando con peatones, colectivos, motos, ciclistas, con todo lo que sucede en las calles de la ciudad. Por eso, a partir de mañana, el examen se va a rendir en la calle y van a tener que enfrentar situaciones reales que son las que los conductores se enfrentan todos los días en la ciudad. Desde el Poder Ejecutivo se subestimaron los presupuestos, se manejaron a discreción los excedentes. ¿Y por qué motivo? ¿Por qué motivo los legisladores nunca tuvieron posibilidades reales de realizar controles efectivos para conocer la magnitud de lo que estaba sucediendo en la obra pública vial, financiada por Estado Nacional en la provincia de Santa Cruz? Hay una sensación en el pueblo venezolano de esa injusticia. Hay también una comprensión, Cintia, que esto, digamos, intenta perjudicar unas relaciones que se han recuperado recientemente. Lo que hicimos fue, como yo les decía antes, construir un punto medio, un promedio que surge para cada categoría, para cada subzona tarifaria, del umbral mínimo y máximo de esa categoría en esa subzona tarifaria. Ese es el tope, ese es el volumen fijo, ese es el 70% que se va a subsidiar. El aumento promedio en materia de energía va a estar alrededor, sumando energía eléctrica y gas, alrededor de 1.200 pesos, pero todo depende del consumo. Bueno, muy bien, como decíamos, un día cargado de noticias. En el comentario editorial pusimos algunas sobre la mesa, ideal para charlar y debatir con el siguiente invitado. Se trata de Alejandro Finocchiaro, diputado nacional por Juntos por el Cambio, docente, fue ministro de Educación de la Nación y fue director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y también tuvo un cargo muy importante en el área educativa en la ciudad de Buenos Aires. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Nicolás. Bueno, tiramos algunos temas como para abrir el debate, ¿no? El tema del tarifazo del gobierno me parece que va a impactar mucho en el bolsillo de la gente, aunque también hay que decir que desde Juntos por el Cambio decían que señalaban que estaban las tarifas atrasadas. Y lo seguimos sosteniendo, es decir, a ver, claramente hace 20 años que no se actualizan las tarifas, ¿sí? Entonces, cuando no se actualizan las tarifas, a nadie le gusta pagar. Esa es la verdad, a ninguno nos gusta pagar ni la electricidad, ni el gas, ni el agua. Ahora, la realidad es que vos no pagás la electricidad y tenés cortes de energía frecuentes. Como ¿sí? pasó hoy en el Ministerio de Economía. Hoy se cortó la luz en el Ministerio de Economía. En plena conferencia de prensa, un rato antes, ¿no? Sí. O tenés gas, inclusive gas de baja calidad. ¿Sí? O sea, vos es que la llama no es la misma, no calienta. Tenés faltantes de agua, digo, en un lugar donde está acá, a 20 minutos de acá, falta agua potable en La Matanza, por ejemplo. Entonces, ahora, ¿cuál es la cuestión? El populismo, es decir, el kirchnerismo gobernando, se gastó la plata de todos. Entonces ahora empieza con las recetas más ortodoxas que hay. Entonces ahora sí, viene un tarifazo enorme, que va a lastimar fundamentalmente a la clase media. ¿No? A ver, yo no pedí tener subsidio, nunca pedí tener un subsidio. Me impusieron tener un subsidio, perfecto. Pero en un momento, Leandro, corregime, se anotaron más de 9 millones de usuarios, 9 millones de hogares para seguir recibiendo el subsidio, pero de esos 9 millones, la mitad va a tener que pagar algo, no va a tener subsidio pleno. Claro, porque con el nuevo cuadro. Después lo vas a explicar. Pero después lo vamos a explicar, pero Sergio Massa, el cambio que introdujo con respecto al esquema que había elaborado Guzmán, es que también va a haber segmentación por consumo. Es decir, las familias que pidan el subsidio pero consuman más de un determinado tope, ese exceso de consumo lo va a tener que pagar sin subsidio. Bueno, esto que cuenta Leandro Dario, nosotros se lo preguntamos días atrás a Juan José Aranguren acá en el programa y nos dijo, bueno, se dieron cuenta que la energía es un bien que hay que cuidar y se dieron cuenta que las tarifas estaban atrasadas y están llevando adelante la misma política tarifaria que llevamos adelante nosotros. Sí, que nosotros la llevamos no así, sino más gradual, ¿no? Y así todo, acordate... Tuvo un costo político grande. Un costo también político para grande. Camilo. Ahora, volvemos a los valores de siempre. Si yo, cuando era chico y dejaba la luz prendida en algún lado, mi papá me tiraba la bronca. Claro. ¿No? Lo que pasa es que como hubo generaciones que se acostumbraron que era todo regalado, bueno, pero realmente la energía tiene un costo, la tenemos que cuidar porque... A ver, ¿cuál es la energía que tenemos que cuidar? No es la energía para tener aire acondicionado en verano, es la energía para que nuestro país produzca.
Eso es lo que tenemos que cuidar. Es la energía para poder salir de esta miseria espantosa. Y cuando hablo de miseria económica, hablo de miseria social, hablo de miseria cultural. Tenemos que salir. La energía es muy importante hoy en el mundo. Vos sos diputado nacional, pero bueno, militás y tu distrito es el Partido de La Matanza, partido más grande que hay en el conurbano, que la quinta provincia, en el país, la quinta provincia, por la cantidad de habitantes, pero donde también se define mucha parte de la política de la provincia de Buenos Aires. Al peronismo en general le va bien a nivel provincial por la diferencia que suele hacer en La Matanza, donde saca 600, 800.000 votos más que el partido opositor. Sí, más en la tercera sección electoral. La tercera sección electoral, pero sobre todo en La Matanza. Porque en otros partidos a lo mejor la pelea más la oposición, pero ahí la diferencia es grande. Ojo que en las últimas elecciones no sacaron tanta diferencia. Espinosa perdió, el peronismo perdió 260.000 votos. ¿No? Con en la elección de término medio, sí. En la elección de término medio, así que igual, a ver, de nuevo, creo que tenemos que cambiar el eje. Yo creo que, no sé si importa tanto cuántos votos saca uno o cuántos votos saca el otro. Ahora, ¿podemos tener una agenda para mejorar la calidad de vida de la gente que vive en La Matanza, en Quilmes, en Florencio Varela, y en un montón de distritos? ¿No se puede tener esa agenda? Claro que se puede tener esa agenda, pero para eso hay que pensar en la gente, no en la cantidad de votos que voy a sacar, ni en el poder territorial que voy a tener, o si voy a tener, como el intendente de La Matanza, 23.000 millones de pesos en plazo fijo y bonos, cuando en La Matanza no hay agua potable, no hay cloacas, no hay asfalto, no hay cordón cuneta, digo, no hay seguridad, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que pensar. Tanta seguridad necesita el intendente de tener tanta plata ahí metida frente a todo lo que falta. Entonces, ¿por qué no pensamos en la calidad de vida del otro? Siempre se habló de ese gran plazo fijo que tenía La Matanza en el Vapro. Sí, son dos plazos fijos y bonos. Sí, en un momento, yo me acuerdo, creo que habrá sido en el año 2014, 2015, que se hablaba de 10.000 millones de pesos. Hoy ya son 23.000. Aproximadamente, porque también, hay que decirlo, no lo muestran. No, o sea, vamos suponiendo... Pero con la necesidad que hay en La Matanza, digo, tenés la plata, ponerla en obra pública para la gente. Es que en La Matanza, para que vos te des una idea, se subejecutan los presupuestos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Una cosa es que vos ahorres, tengas un ahorro cuando gobernás, sobre lo que no hace falta. Entonces, si vos has cumplido con todas tus metas en educación, en salud, en producción, y encima ahorrás, es muy virtuoso. Ahora, cuando vos en la pandemia, por ejemplo, en el rubro salud, sos un intendente y como en La Matanza gastás menos del 30%, o con la inseguridad, viste que cuando vos encendés a las 6 de la mañana o a las 7 de la televisión, de 5 casos de inseguridad, 3 son de La Matanza, ¿no? Vos gastás en el año menos del 50% de lo que tenés asignado, eso es, digamos, gastás sobre la pobreza de la gente. Porque con ese dinero podés comprar patrulleros, podés equipar mejor a la Fuerza de Seguridad. Lo hace Grindetti en Lanús. Porque alguien me puede decir, pero eso es provincial. Cuando vos sos intendente, si la provincia no te asiste, si la provincia no llega, si la nación no llega, y vos tenés el dinero para hacerlo, lo tenés que hacer vos. Vos no podés decir, no, mire señora, a usted que le acaban de asaltar, a usted que le acaban de matar a un hijo, vaya y proteste en la provincia de Buenos Aires, vaya a La Plata. ¿Y el matancero es víctima de esta pelea territorial que tienen hoy el movimiento Evita y el intendente Espinosa? Siempre que hay peleas de estas características es que pierde la gente. Porque cuando nosotros naturalizamos, por ejemplo, que hoy los intendentes estén peleando con los que manejan los planes sociales, con las organizaciones sociales, por los planes. Ahora, el plan es algo que se suponía transitorio para que la gente que hace 20 años había caído en un estado de pobreza e indigencia pudiese salir y pudiese ingresar de nuevo al mercado de trabajo en el sector privado. Entonces, hoy, ¿a quién beneficia? O sea, sos más poderoso porque tenés más planes, porque podés dar más, porque podés generar dinero sacándole a las personas vulnerables a las que le das, además le sacás plata. Y vos te das cuenta, hemos naturalizado cosas tremendas. Yo a veces escucho a ustedes los periodistas cuando hablan, y de todos, y que han naturalizado esto de decirle al PAMI, ¿sí?, y al ANSES cajas. Cajas significa que es un lugar para robar, porque lo dicen en ese sentido.
No podemos naturalizar eso. No podemos naturalizar que en el Estado, un fulano de tal o tal organización o tal facción del gobierno se quedó con la caja del PAMI. Yo coincido con vos. Es tremendo. También se le llama caja porque se usan los servicios y el dinero que hay en determinada repartición para hacer como herramienta política, ¿no? Para utilizar, mira, te doy esto a cambio de esto, el clientelismo político. Por eso se habla que la Cámpora maneja ANSES, las tres principales cajas, como decimos entre comillas, lo voy a decir, la maneja la Cámpora, que es la ANSES, el PAMI y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, eso está mal. Está mal, también se usa para eso. Porque justamente, nunca te olvides que el populismo, el kirchnerismo, digamos, y esto no es solo propio de la República Argentina, te necesita pobre, porque si vos sos pobre dependes de ellos. Pero además, te necesita bruto, ignorante, porque entonces no conoces tus derechos, ¿no? Y eso es tremendo. Por eso, digamos, ellos han tercerizado todo esto, digamos, los planes en las organizaciones, la educación en CETERA, y ese es el objetivo. Digamos, con toda esa cultura del pobrismo. No hay nada virtuoso en ser pobre, ¿sí? Y no estoy hablando de la gente que está en condición de vulnerabilidad, en la gente que está en la pobreza. No hay virtud en la pobreza. Lo virtuoso es el gobierno, es el espacio político que trabaja para que la gente salga de la pobreza, ¿sí? Digamos, cuando la escuela, por ejemplo, te brinda las herramientas necesarias para ser ese motor social ascendente, cuando podés conseguir un trabajo, cuando te dignificás, cuando podés llevar a tu casa dinero que ganaste con tus manos o con tu cabeza. Entonces, ahora, el populismo te quita todo eso y al quitarte todo eso también te quita la dignidad, te quita parte de tu humanidad, ¿no? Mañana hay una marcha de la CGT que es muy llamativa porque no se sabe bien con qué consigna o contra qué van a marchar, ¿no? Hay una lectura que dicen que, bueno, que van a marchar porque ellos, algunos dirigentes sindicales temen por parte de Cristina un avance sobre algunos sindicatos y el impulso de líneas internas favorables al kirchnerismo. Por otro lado, hay otra lectura que dicen, bueno, están marchando también porque se están preparando de acá a 2023, que en caso de que gane Juntos por el Cambio, temen también algún tipo de reforma laboral o algún proyecto que limite las reelecciones de los dirigentes sindicales como el que vos estás impulsando. Mirá, yo tengo muchos amigos en la CGT, pero creo que hace mucho tiempo que han equivocado el camino. Primero, si representan a los trabajadores realmente, bueno, entonces tienen que marchar, digamos, peticionando a este gobierno. ¿Por qué? Porque este gobierno es el que aumentó la pobreza en los términos en los que aumentó la inflación en términos en los que las aumentó. Es decir, este gobierno agravó todas las condiciones que recibió. Entonces, ahí tienen que marchar. En segundo lugar, si se pusieran a pensar un minuto desprejuiciadamente, tendrían que darse cuenta que se necesita una ley laboral para que más gente entre en el mercado formal de trabajo, porque cuando una persona entra a trabajar formalmente, es decir, lo que llamamos en blanco, se afilia a algún sindicato de la CGT. Como hace tiempo que ellos impiden que la gente entre a trabajar en blanco, porque tomar un trabajador en blanco hoy es tremendamente oneroso, todo el mundo tiene miedo de hacerlo, ¿a dónde van? Van con Grabois, ¿sí? Con esa burrada de la economía popular, etcétera, etcétera. Bueno, van ahí. Entonces, si por un instante se pusieran a pensar, ellos serían los primeros que impulsarían la reforma laboral. Y con respecto a las reelecciones indefinidas, bueno, debe haber alternancia en todas las organizaciones, debe haber alternancia, pero además no es prohibir las reelecciones, sino garantizar las condiciones en las que esas personas son elegidas. Esto viene, fíjate lo que es para la Argentina, que esto estaba en Febrero la ley del Muchi. 84. La ley Muchi. Febrero del 84. La reforma... Claro, Alfonsín intentó hacerlo, no pudo. Por el voto de los neuquinos, por un voto nacional. Claro, la primera gran derrota que tuvo Alfonsín en el Congreso. Vos acá, el sindicalismo está en un espacio muy gris. ¿Por qué?
porque no son el Estado, pero tampoco son un privado, ¿no? Porque si vos le decís, por ejemplo, al dueño de una empresa, vos no podés ser el presidente del directorio, él te va a preguntar por qué si es mía. ¿Sí? En el Estado tenemos otras reglas, pero el sindicalismo recibe dineros públicos que no son auditados y son manejados por gente que hace 30 o 40 años que está en el poder porque tienen un mecanismo eleccionario que hace que es imposible ganarles. Por ejemplo, cualquier sindicato de los grandes, yo no quiero hacer... En la mayoría de ellos, vos para presentar una lista a nivel nacional tenés que presentar lista en cada una de las cientos de seccionales que tienen. O sea, solamente lo puede hacer el oficialismo, ¿no? Entonces, es como acá, si para presentar una lista a presidente de la República, vos tuvieses que presentar una lista en cada uno de los cientos de municipios que tiene la República Argentina y no lo presentaste en, qué sé yo, una delegación municipal como la de San Antonio de Entre Ríos, se te cae la lista. Alejandro, mucho se está hablando sobre, bueno, esta semana justo hubo roces internos en Juntos por el Cambio, a raíz de una declaración que hizo Elisa Carrió, y me pongo, no sé, en el lugar del votante de Juntos por el Cambio, ¿no? Y dice, bueno, este gobierno aumentó la pobreza, la gestión es muy mala, desde la pandemia, digamos, pasó toda la pandemia, erró en todos lados, fracasó en distintos sectores, la figura del presidente está deteriorada, está jugando la última bala con Massa en el Ministerio de Economía, que es muchos le llaman el plan llegar. O sea, el oficialismo no está en su mejor momento. O sea que esto podría abrirle las puertas al regreso, lo va a decir la gente, ¿no?, de Juntos por el Cambio al gobierno. Ustedes gobernaban este país, pero perdieron en 2019 la provincia de Buenos Aires y perdieron Nación. Digo, algo hicieron mal para que la gente nos votara. O sea, se debate eso internamente porque volver al gobierno, a lo mejor por el fracaso de otro, te puede servir. Pero el asunto es volver para corregir lo que hiciste mal, por lo cual no te eligieron en la última elección, ¿no? Sí, mira, no solo es motivo de debate, que ya, digamos, y que ya pasó eso, el debate fue en el primer año que, digamos, que estuvimos afuera del poder. Estamos estudiando profundamente cuáles fueron nuestros errores, pero profundamente para no volver a repetirlos. De hecho, si alguien quiere autocrítica, bueno, puede leer el libro de Mauricio, el libro de María Eugenia. El libro de María Eugenia, yo soy amigo de ella y a veces le digo, creo que te autoflagelaste, porque yo no creo que haya sido tan así, ¿sí? Pero si ustedes fijan, el libro de María Eugenia tiene algunas páginas que son tremendas. Entonces, nosotros hemos hecho nuestra autocrítica, la hemos hecho públicamente. No, eso sí, de pero hecho, mantenemos discusiones. Digo, a la hora de preparar, digo, bueno, mira, si vamos por acá, volvemos a cerrar. Hoy hablaba con Miguel Ángel Pichetto en la radio, ¿no? Y Pichetto me decía, es cierto esto, la misma pregunta, pero también es cierto que cambió el humor social, que la gente ya no le cabe una, que acá sabe que hay que cambiar, que este modelo así como está no puede seguir. O sea, y yo me decía que entendía que había un escenario propicio para las propuestas que antes rechazaron de Juntos por el Cambio, ahora reciben de la mejor manera. Estoy absolutamente de acuerdo con Miguel Ángel. De hecho, a ver, y mirando a la cámara, a quienes nos están viendo, este gobierno va a dejar un desastre de proporciones bíblicas y se necesitan remedios urgentes y hay que hacerlos. Hay que hacer la reforma laboral. Hay que bajar impuestos a las pymes. Hay que hacer una ley de reforma sindical. Hay que hablar de la coparticipación. Yo creo que el Estado tiene que reorganizarse. El Estado tiene que tener Aerolíneas Argentinas. Mirá, con lo que pierde Aerolíneas Argentinas en un año, mandamos 35.000 gendarmes a la ciudad de Rosario. Para que ustedes se den una idea, salvo los países grandes y muy poderosos, muy pocos países en el mundo tienen un ejército de 35.000 efectivos. ¿Sí? O sea, es un ejemplo de lo que se podría hacer con lo que perdemos en Aerolíneas Argentinas haciendo de hood robbing. ¿Qué es hood robbing? Que subsidiadamente algunas personas puedan viajar a Europa o a Miami. Hoy desmantelaron el aeropuerto del Palomar. ¿El aeropuerto del Palomar? ¿Lo desmantelaron o no? Hoy la verdad que era muy triste ver eso, porque era un lugar donde operaban las low cost,
que siempre fueron, para los gremios de Aerolíneas Argentinas, fueron los grandes enemigos, porque supuestamente le quitaban trabajo, pero era un servicio para la gente, se podía viajar al interior barato. Mirá, cuando vos te dedicás a la política, y mucho más cuando gobernás, siempre cuando vas a hacer algo, te tenés que preguntar a quién beneficia. Si la respuesta no es la gente, está mal. Si dice, bueno, pero salen beneficiados el sindicato de aeronáuticos, sale beneficiado... No. A ver, el aeropuerto del Palomar beneficiaba gente que podía viajar con tarifas increíblemente baratas. Beneficiaba a todo el Palomar y a todos los que estaban cerca, la cantidad de comercios, negocios, etcétera, ¿no? Ahora, competía con otras aerolíneas. Bueno, lo que pasa es que además competían contra aerolíneas como Aerolíneas Argentinas, que es ineficiente. Si no, no tendrían que ponerle $2 millones por día de pérdida. ¿Para qué de nuevo? Para que viaje una persona de clase media subsidiada a Europa o Estados Unidos. Y está mal. No podemos más. Es más, hay cosas, acá sí hay plata en serio. Ahí hay plata en serio. Ahora hay cosas que este gobierno hace que realmente, diría un español, te tocan los cojones, ¿sí? Por no ser más bruto. Acá, a 10 minutos, tenés chicos con la barriguita hinchada y no es porque han comido mucho, sino todo lo contrario. Chicos que se saltean comida. Hay un informe de UNICEF. Pero el gobierno está comprando 225 LEDs para que los presos puedan ver el Mundial. ¿Los presos tienen derecho a ver el Mundial? Sí, en Finlandia. ¿Sí? En un país donde nosotros tenemos chicos que se están muriendo de hambre a 10 o 15 minutos de acá, no. Y eso lo voy a sostener acá y en cualquier otro lugar en la República Argentina. Te hago la última. Dijiste volver, privatizar aerolíneas de pérdida, reforma laboral. Tiraste 3 o 4 ideas que no pueden esperar mucho más. Hay que ir y entrar por ahí. Todas las que planteaste tienen conflictividad social, porque los actores que enfrentar, sindicatos, organizaciones sociales, ¿cierto?, te van a salir a la calle a dar la pelea. Eso lo entienden ustedes, digamos, saben que va a ser así. Mirá, ¿Va a ser compulsivo o van a tratar de hablar? Porque... Absolutamente, pero va a estar lo que dijo Miguel Ángel Pichetto, van a estar las condiciones de posibilidad, pues yo quiero ver cuántos de los caraduras que van a dejar este gobierno nos van a decir a nosotros que no se puede hacer esto. 2, tenemos que tener mayoría en el Senado y mayoría en la Cámara de Diputados, porque no se olviden que desde el 83 fuimos el único gobierno que gobernó con minoría en ambas cámaras. Y 3, te agrego otra ley. Nosotros con Cristian Ritondo y otros diputados presentamos una ley para declarar a la educación servicio estratégico esencial, para que haya clases todos los días del ciclo lectivo, para que nunca más un chico se quede sin un día de clases. Y hoy empezamos una campaña para juntar firmas para que sea tratado. El proyecto está presentado, por supuesto que el oficialismo, digamos, Baradel, compañía, Yasky, no lo quieren tratar. Nosotros sí lo queremos tratar, porque de nuevo, cuando pensás una política educativa, si los beneficiarios no son los chicos, no es política educativa. Y que los chicos estén en las aulas, sí es política educativa. Gracias, Alejandro, por tu visita. No, por favor, gracias por invitarme. Vamos a ir a un breve corte. Cuando volvamos, Leandro Dario te va a explicar cómo queda el nuevo cuadro tarifario. Luz, gas, agua van a aumentar en distintas épocas de aquí a fin de año. Te va a explicar cómo va a quedar ese aumento. Y vamos a estar hablando de la marcha de la CGT y otros organismos gremiales y organizaciones sociales que mañana marchan. ¿Es a favor o en contra del gobierno? Ya volvemos. Bueno, desde el principio de año que se está hablando de la segmentación de tarifas, de la forma en la que se iba a implementar, hubo distintas presentaciones, pero la que presentó hoy el gobierno era más dura de todas, es un tarifazo, por más que le hayan puesto, lo hablamos cuando comenzó el programa, otro tipo de adjetivos, otro tipo de nombres, no deja de ser un tarifazo que va a repercutir en el bolsillo sobre todo de los sectores medios. Leandro, ¿cómo quedan entonces ahora las tarifas en las
Sí. áreas energéticas y de agua. Es una medida que no es simpática para los que nos están mirando, que les va a doler en el bolsillo, pero obviamente es una medida que tendría que haberse tomado antes. Recordemos que el gobierno tardó 2 años y 9 meses discutiendo si los subsidios correspondían o no, si eran pro ricos, como decía Guzmán, o era un mecanismo de redistribución social. Bueno, el gobierno se demoró mucho en implementar esto y mientras tanto el déficit fiscal aumentó, las cuentas públicas se deterioraron, las reservas del Banco Central cayeron, así que el gobierno tardó mucho en tomar esta medida hoy anunció en el Ministerio de Economía cómo va a ser el criterio de segmentación tanto de las tarifas de gas, de luz y de agua. Lo que hizo el gobierno fue dividir a la población en 3 niveles. Nivel 1, los de más alto poder adquisitivo. Nivel 2, los que son de bajos ingresos y tienen la tarifa social. Y nivel 3, conocido popularmente como los que integran la clase media, los niveles de ingresos medios. Te vamos a contar en primer lugar cómo es el criterio de segmentación en el caso del gas. En el gas el gobierno anunció que depende la zona geográfica donde vos vivas, tenés un consumo mayor o menor de gas, es decir, el que vive en el sur del país consume más gas para... Esto siempre fue así también, sí, ¿no? Siempre a la gente de la Patagonia siempre se le permitió consumir más y se le abarataban los costos. De hecho, porque el transporte es más barato, porque los yacimientos están en la zona. La relación entre Santa Cruz, por ejemplo, y Ciudad de Buenos Aires es 11-1 en cuanto a consumo de gas. Bueno, servicio de gas, nivel 1, yo te decía, ingresos altos y usuarios que no completaban el formulario para pedir los subsidios no van a recibir subsidios. 0 subsidios, van a tener un 167% de aumento en tramos desde acá hasta diciembre. Es decir, van a pagar la tarifa completa, sin subsidio. De acá a diciembre quedan 4 meses, o sea, prácticamente todos los meses va a ser un poco más. Es decir, todos los meses van a ir teniendo aumentos paulatinos. Hasta completar un 167% de aumento en Así diciembre. es. El nivel 2, que también es raro esto de nivel 1, alto poder adquisitivo, nivel 2, bajo poder adquisitivo, nivel 3, ingresos medios. O sea, el criterio de gobierno para comunicarlo también fue raro. Nivel 2 son los que tienen menores ingresos, se mantiene 100% el subsidio. Sí. Esta es la gente que tiene tarifa social o que no llega a tener 3 canastas alimentarias y media. Ingreso familiar, claro, está claro. Así es. Nivel 3, vamos a los ingresos medios. Los ingresos medios se va a subsidiar, en el caso del gas, hasta un volumen promedio del 70% de la factura de acuerdo a la zona geográfica en la cual viva esa persona. El excedente, es decir, el 30% restante, va a ser sin subsidio. Perfecto. Entonces, acá se combina el ingreso con el consumo. Esta es la que es más difícil de entender. Digamos, los sectores más carenciados que reciben tarifa social y se anotaron y no tienen los ingresos mínimos, mantienen el subsidio. Los sectores que no se anotaron o que en el subsidio, tienen ingresos altos, se le quita todo el subsidio, 167% de acá a diciembre. Sí. Esta es la que hay que entender porque acá hay mucha gente, que son sectores laburantes que tienen ingresos medios, que no están para la tarifa social, pero tampoco para estar eximidos. Sí, y es muy difícil de entender en el caso del gas, el nivel 3, porque se subsidia un volumen del 70% promedio, depende de dónde vos vivas en el país. Claro. Es decir, a algunos se le va a subsidiar más consumo porque viven en el sur, a otros se le va a subsidiar menos consumo porque viven en la zona media o norte del país. Perfecto. Vamos ahora al caso de la luz, la electricidad. Electricidad, a ver. Bueno, en nivel 1 también ingresos altos y usuarios que no completaron el formulario no van a tener subsidios. En una primera etapa se les retira el 20% del subsidio y de acá a marzo del año que viene, recién en marzo van a pagar la tarifa completa. Es decir, también es un retiro de subsidio de forma escalonada. De acá a marzo, o sea, que de acá a marzo tenemos 7 meses prácticamente, será casi 2 meses de a un 20% que va a aumentar esa boleta. Así es. Nivel 2, que son los de ingresos bajos, que los que tienen tarifa social, se mantiene 100% de subsidio como en el caso del gas. Vamos y nivel 3, que ese siempre es el más difícil de entender, que es este, ingresos medios. Ingresos medios se les va a subsidiar hasta 400 kilowatts mensuales. Perfecto. Los que consuman más de 400, ese excedente lo van a tener que pagar a tarifa completa. El tope, este tope de 400 kilowatts va a subir para las localidades que no tengan gas natural por red. La gente que se calefacciona con gas licuado o gas natural licuado, o sea, garrafas o cilindros, que usa mucho la electricidad para calefaccionarse o con aire acondicionado. Comer, claro. A esa gente se le sube un poquito el tope de consumo. 550 kilowatts mensuales, hasta ahí se les va a subsidiar. El resto van a tener que pagar la tarifa completa. Perfecto. ¿Y nos queda el agua? En el caso del agua es un criterio muy raro, porque el gobierno dijo, bueno, vamos a zonificar y de acuerdo a zonas donde vos vivas, te vamos a considerar de ingresos altos y te vamos a retirar la totalidad de los subsidios.
En este caso, en la Ciudad de Buenos Aires es la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano también la zona la zona norte del conurbano. Los que están en ingresos medios se les va a mantener el subsidio hasta un determinado tope y el excedente de consumo van a tener que pagar la tarifa completa, y los que vivan en zonas que consideremos de ingresos bajos van a mantener el subsidio. Según el gobierno, el 15% de los hogares va a mantener el subsidio en forma total. Pero es raro el criterio porque es la única tarifa que va a tener zonificación. Claro, es raro porque en todas las, por ejemplo, barras del barrio de Recoleta, Belgrano, son barrios, Recoleta y Belgrano. Yo conozco jubilados que viven ahí. Bueno, digamos. si vos sos jubilado y vivís en Recoleta o Belgrano, te vas a tener que anotar para pedir el subsidio. Claro. Esa salvedad. Estás contemplado si te anotás para recibir el subsidio. Pero bueno, es un criterio también de zonificación que no se aplica a otras tarifas públicas. Bueno, muy bien. Mañana hay una marcha de la CGT. La CGT es como principal organización gremial convocante, pero adhieren otras organizaciones, de hecho también organizaciones sociales. La pregunta ¿es a favor o en contra del gobierno? La duda la pusieron los mismos organizadores. Este tema lo vamos a charlar con el siguiente invitado. Se trata de Pablo Micheli, secretario general de la CTA. En los años 80 fue elegido secretario de la Juventud de ATE en el ámbito nacional. Además, es hincha de Racing. Eso lo lamento por vos, Pablo, bienvenido. Pero ¿Por qué? porque soy independiente y no te la puedo dejar pasar. Bueno, pero peor están ustedes. Sí, es verdad. Estamos de visitante. Gran responsabilidad de que estemos mal también la tiene un dirigente gremial. La culpa la tiene Moyano, de que Independiente Sí, esté mal. seguro. La segunda gestión de Moyano. No me meto en el tema de Independiente, lo desconozco directamente, así. Bueno, ¿vas a la marcha mañana? Sí, claro. Sí, ¿Es a sí. favor o en contra del gobierno la marcha? Bueno, esa es la pregunta. La CGT la convoca en sus inicios, cuando habla de esta marcha. Lo hace porque siente que hay un embate de los formadores de precios que es brutal y que eso, a la vez de la suba del dólar, en paralelo, le genera un impacto negativo a la economía argentina y por ende pone en cuestión al propio gobierno. Entonces la CGT lo plantea de una forma que es contra los formadores de precios, contra los especuladores y en favor de la democracia y el peligro de, bueno, se ha hablado mucho de una desestabilización del gobierno a partir de estas decisiones. El hecho de la inflación que tenemos en la Argentina hoy es responsabilidad, por un lado, de una mala administración económica, pero también porque hay sectores concentrados de la economía que apuestan a que haya una devaluación en la Argentina. Y esos, que son fundamentalmente los pools de siembra, que retienen los granos y no los venden, es porque están esperando que haya una devaluación y con ello ganen mucho más. Entonces, hay una ambición desmedida de sectores de la economía que afectan y, por lo tanto, bueno, la Secretaría ha tomado eso como una... ¿Vos sabés que Sergio Massa el viernes, cuando se reunió con la mesa de enlace, dijo que era una barbaridad decir que estaban reteniendo granos y no exportando? De hecho, la mesa de enlace le mostró un informe que está en la página web de la Bolsa de Comercio de Rosario, que solamente 5% menos que el año pasado en este periodo se exportó, prácticamente lo mismo. Y Sergio Massa dice, la gente que participó de la reunión, que lo reconoció esto también. La verdad que no sé, pero en todo caso, si efectivamente dijo eso y reconoció eso, no lo comparto. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Te gusta Massa? Ahí está, ahí te cambio la pregunta. Pero no me dejas terminar ninguna dale. respuesta. Entonces, nosotros marchamos con nuestras propias consignas. Nosotros no somos la CGT, somos la CTA. Claro. Y después está la CTA Yaqui, y hay otros sectores que también convocamos a la marcha, y lo hacemos con consignas propias. Nosotros, por ejemplo, planteamos que tiene que haber un aumento de emergencia para todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina y que tiene que ser por decreto, un aumento que suba el piso para el cálculo de la paritaria. ¿Vos hablaste de $500? ¿Vos hablaste de $500 de piso? Sí, no. Yo dije que el salario mínimo vital y móvil tiene que volver a los valores históricos que cuando estaba Cristina y Néstor Kirchner era 500 y pico dólares. Era el valor, es decir, no se pagaban dólares. Era pero la referencia para cobrar el salario. ¿Cuál tomo? ¿Qué dólar tomo? No, el dólar oficial.
Hablamos del dólar oficial. Entonces eso me llevaría... 70.000 pesos. 70.000 pesos el salario más o mínimo. menos, no sé tendría que estar. cuánto está hoy. Ayer estaba 140. Sí, pero de todas maneras estás lejos, a 70.000 pesos estás lejos de la canasta básica. Sí, claro. Ahora, Estamos hablando de salario mínimo vital. Salario mínimo. Pablo, No quiere decir que sea Claro, el hoy sueldo. están 40.000, ¿no? Que está muy lejos. 40, Sí, 45.000 está lejos. Cuando se Igual habla que de- la jubilación mínima, nosotros planteamos que tiene que ser también 70.000 pesos. Y en ese contexto, lo que decimos, bueno, ¿por qué referenciamos? No es que nosotros planteamos dolarizar la economía. Estamos diciendo que hay una referencia. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes hoy, ¿cuánto era el salario mínimo vital y móvil en pesos en el año 2015? No nos acordamos. Ahora, en dólares sí nos acordamos. cuánto. Sí. Por Ahora, eso digo, Pablo, cuando tomo se la habla de- referencia, no de digo forma- dolarizar la economía. Bueno, esas y otras propuestas que nosotros llevamos mañana, por ejemplo, más de un tercio de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina están bajo la línea de pobreza en este momento. Y esto es un Para trabajadores dato- formales. Formales, claro. Formales. Es un dato duro, fuerte, porque realmente ustedes acá ponían a los trabajadores en el gráfico en la filmina del tema de las El tarifas. nivel 2. En el nivel... En el nivel 3, que son los que van a pagar una parte. Lejos están los trabajadores. Hay hoy muchísimos trabajadores, te diría que el 40% de los trabajadores están en el nivel 2, no en el nivel 3. Sí, que la eso mayor cantidad de personas está en nivel 2. Claro, históricamente no era así. Vos decías, la mayor cantidad de gente está en el nivel 3. No sé, No. está en el nivel 2. Ahora, Pablo, siempre cuando se habla de formadores de precios se habla de empresarios, se asocia la palabra especulación, pero el gobierno no es un importante formador de precios porque te pone el salario mínimo y vital y móvil, que hablábamos recién, la jubilación mínima, te pone la cotización del dólar mediante su política monetaria. Hay un montón de precios regulados como los combustibles, por ejemplo. ¿No es un importante formador de precios el gobierno? Y no hay una forma de tirar la pelota para el costado y no hacerse cargo de los errores de política económica cuando el propio gobierno o la CGT apunta solo contra los empresarios? Es un tema de la CGT, por eso es decir, nosotros no estamos en la CGT. Y es más, no es toda la CGT bloqueada la que piensa de esa manera. Hay un sector que... Y eso es verdad. Hay muchos sindicatos, que son el sindicato aceitero, los camioneros, bueno, infinidad de sindicatos, la Corriente Federal, que conduce Palazzo, Walter Correa, no piensan igual que este sector que no ve este detalle, porque esto no es un detalle cualquiera que acabas de mencionar. Aumentar la nafta implica generar una disparada de los precios. Y la empresa por excelencia de hidrocarburos en la Argentina es YPF, es estatal. Entonces, hay una responsabilidad importante del Estado. Si ustedes ven mis redes, van a encontrar que cada vez que hay un aumento de YPF, yo salgo a criticar esta actitud del gobierno porque le estamos cuestionando a los sectores privados que están abusando con los precios, e YPF sube los combustibles, le genera Pero en la Brasil, excusa perfecta en para Brasil subir. bajaron los combustibles y tuvieron deflación. En Estados Unidos bajaron los combustibles y tuvieron inflación cero. O sea, quitándole impuestos o bajando los comestibles, la nafta, el etanol, en el caso de Brasil también, lograron bajar los precios. Quitando los impuestos. Quitando el impuesto y bajó el precio de venta. Pero la Argentina no es uno de los países con mayor nivel de impuestos. Si uno saca la tabla, está en términos medios entre los países del mundo. No es que acá en la Argentina, cuando vos cargás combustible, cargás cuento mucho que son impuesto no sé qué también, cantidad de impuestos, paga más impuesto un trabajador que paga impuesto a la ganancia, paga más que una empresa en la Argentina. Me parece que... Proporcionalmente paga más generalmente un los trabajador. empresarios tienden a llorar más que el resto de los sectores de la economía de la Argentina. Y la verdad que, bueno, sí, si hay crisis, tienen problemas, particularmente las pymes, pero en realidad compran los insumos en dólares, en dólar oficial, remarcan al dólar blue y pagan los salarios en pesos argentinos y si pueden en negro. Entonces, Pablo, dejémonos de bromar, la balanza está muy desequilibrada. cuando ustedes crearon, yo recuerdo, yo era muy chico, pero recuerdo el encuentro de Bursaco, cuando fue el nacimiento de lo que después fue la CTA, nació a la sombra, apartándose de lo que era la dirigencia gremial clásica que estaba en la CGT, crearon una central obrera para oponerse a las políticas privatizadoras neoliberales del menemismo. Básicamente fue la razón que unió a varios gremios, varios dirigentes sindicales y agrupaciones gremiales de irse a la CGT, porque la CGT acompañaba el proceso económico de Carlos Menem y ustedes salieron a oponerse. Germán Abdala era diputado Germán nacional. Abdala, claro. Y salió. De ahí también salió el Grupo de los Ocho, Claro, había claro. varios dirigentes. Sí. Perfecto. Muchos dicen de Sergio Massa que
en el fondo, ideológicamente, coincide mucho más con las políticas económicas de los 90 que con la que podía tener el peronismo clásico hoy, lo que es el kirchnerismo. ¿Vos lo ves así también? Puede ser que sea de esa manera. La verdad que hasta ahora lo que está expresando como ministro de Economía está más cerca de esas políticas que de las políticas... Más cerca de Menem que una de Cristina. Sí, más cerca. Sin embargo, bueno, digo, es poco el tiempo para juzgarlo. Porque Claro. hace No, muy poco, sí, claro. Pero este tema de no modificar o no rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nos lleva a este cuadro tarifario que realmente es absolutamente injusto. Ustedes lo miden en tiempo. Dicen, esto lo tendría que haber hecho antes el gobierno. No, no tendría que haber hecho nunca. Porque acá no tenemos un buen servicio eléctrico en Argentina. Es desastroso. Es caro, es malo, y la verdad no sé por qué razón, si no han hecho inversiones, no han hecho nada. En realidad, si queremos discutir capitalismo en serio, discutamos de monopolizar. Pues si yo estoy en Edesur no puedo cambiarme. Porque si en una compañía de seguro puedo asegurar mi auto en una u otra. Eso es cierto, pero y no también hay puedo... un atraso de precios relativos. No, No, puede no, ser no, que pero vos, hablemos cuando vas a la carnicería y querés hacer un asado, te sale más caro el asado que la factura de luz. No sé, a mí me sale como en Junín, provincia de Buenos Aires, pago 13.000 pesos de luz. Es una locura. No sé cuánto me va a venir. Y vivo en un barrio recontra, no hay gas, no hay asfalto, no hay luz, calle de tierra. Entonces, no sé. Yo esto de elegir el proveedor domiciliario de luz y de gas, creo que hay un problema logístico. Y bueno, vos no tenés 5 caños de gas de 5 empresas distintas que te pasen y vos te conectás, que mejor, porque eso, digo, en general hay una sola red de gas y bueno, el gobierno cuando privatiza o concesiona a una empresa por zona, me imagino por una cuestión logística, ¿no? ¿Cómo hacerle para que compita? A lo mejor en la producción, en el transporte puede haber competencia, pero ahí no. No, sí, hay países donde hay más de una empresa de energía. Cuando España le pone impuesto a las energéticas es porque hay varias empresas, no hay una sola. Sí. Cuando Bélgica le pone el impuesto o cuando... es decir, yo recuerdo haber estado en Bruselas en una oportunidad en un congreso de una de las centrales más importantes de Europa, sindicales, y estaban en un debate sobre el tema del monopolio en la energía. Iban a privatizar la energía y la discusión de la central era que no hubiera monopolio y hubo cinco empresas. No sé si seguirán actualmente, la verdad que no estoy actualizado en los datos, pero uno tiene la posibilidad de elegir. Acá no se puede elegir, acá caes en una y vos decís que es por un problema de infraestructura. Si igual no invierten nada, si igual todo lo que tienen lo han aprovechado del Estado, e inclusive tiene que estar el Estado compitiendo. Además de las privadas, tendría que haber una empresa del Estado compitiendo. Eso es lo que yo creo. Sí, se quieren hacer las cosas bien. De otra manera, no quiero pagar la luz porque es un mal servicio y me quiero ir de esa cooperativa o de esa empresa. ¿Cómo hago? ¿Qué opinás vamos a ir cerrando, pero qué opinás de esta decisión también que tomó el gobierno de auditar los planes sociales, sobre todo potenciar trabajo? Porque dicen que, bueno, no existe tal contraprestación y la idea busca también recortar por ahí, ¿no? Está claro. Claro, es otra imposición del Fondo Monetario. Buscar achicar el gasto social, achicar bueno, ahora no me sale la palabra. Déficit. El déficit, exactamente. El déficit fiscal. Esa es una historia repetida en la Argentina. Sistemáticamente... mejorar la economía es achicar el déficit fiscal. Y realmente nunca dio resultado. Siempre terminamos en conflictos muy grandes, con gente cada vez más en la pobreza. Entonces me parece que no pasa por ahí. Porque tampoco es cierto que tenemos un Estado brutal. Vuelvo a insistir, se puede evaluar cuál es la incidencia del Estado en el Producto Bruto Interno en la Argentina comparado con cualquier otro país de América Latina. Ni siquiera digo primer mundo, porque los de primer mundo superiores ampliamente el impacto del gasto del Estado en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, respecto al de argentino en el Producto Bruto Interno. A mí me alegra que no tener conflictividad en la calle, violencia, saqueos, me alegra porque la verdad que hemos pasado ya en el 2001-2002, no queremos nadie que pase eso. Claro. Pero la verdad que la pobreza ha crecido mucho. La gente que antes cobraba un plan social decía, bueno, con esto dentro de todo, ¿cómo? Hoy, digamos, la inflación se come los 22.000 pesos de potencial trabajo, la UH, las becas Progresar, se lo come la misma inflación. La gente, como Rippin decíamos, que está en un trabajo, nos decía Margarita Barrientos hace poco acá,
tengo los comedores llenos de gente que está trabajando en el mercado formal de trabajo, pero igual va a los merenderos de los comedores porque no le alcanza el sueldo. O sea, una situación que antes no sucedía. El que conseguía un laburo, dentro de todo, bancaba la comida, la tenía garantizada. Sin embargo, no se respira ese ambiente de conflictividad social que antes estaba. ¿Por qué crees eso, Pablo? No, pero bueno, digo, ahí no se puede buscar, bueno, tampoco es que los dirigentes tenemos tanto poder que contenemos a la gente. No digo que ustedes lo contengan, pero a lo mejor... Porque está un gobierno peronista. No, en realidad hay un Estado más presente que había en los 4 años del gobierno de Macri. Hay un Estado más presente con problemas, porque viene arrastrando una gravedad de problemas. Lamentablemente, el tema del Fondo Monetario es un condicionante tremendo para cualquier país del mundo, no solo para la Argentina. No sé si ustedes conocen algún país donde estuvo el fondo y salió el fondo después de haber estado en ese país y dejó a la gente mejor de cuando entró. No existe. Ni Grecia, ni España, ni Argentina, en ningún lado. El Fondo Monetario ha hecho estragos en todas partes. No va a ser la excepción de Argentina. Entonces, venimos arrastrando eso, venimos arrastrando una deuda ilegítima que deberían auditar. Porque en lugar de ir a auditar a los planes sociales, a la pobre gente que cobra 22.000 pesos, vayan a auditar realmente a la fuga de capitales en la Argentina, vayan a auditar a quienes hacen negocios con el contrabando a través del río Paraná, vayan a auditar a quienes contrajeron la deuda y vayan a auditar a los subsidiados de la luz, del gas, que son millonarios en nuestro país. Eso tienen que auditar. No, al 0,3% del Producto Bruto Interno que implica los planes sociales. ¿Quién audita los 11 puntos que puso el Estado Nacional, o sea, ustedes, yo, todos y todas en la Argentina, que pusieron para subsidiar a los empresarios de nuestro país durante la pandemia? 11 puntos del Producto Bruto Interno, comparado con los 0,3%. Esa fue una decisión del propio gobierno. ¿Cómo se va a auditar? O sea, ¿el propio gobierno se va a auditar a sí mismo, decís? Pero no. Auditar qué hicieron con la plata. Muchos... Pero pagar los ATP fue una decisión del gobierno. Económicamente. Mucho era para pagar salario. Pues si el gobierno es el que va a auditar a los planes sociales, que también audite eso. No lo que el gobierno entregó, sino qué hicieron con lo que entregó el gobierno. Además, yo siempre estuve en contra de que entregara esa cantidad de dinero de esa manera. No dejar a los trabajadores sin cobrar, pero tampoco es que terminaran los empresarios usando esa plata, muchos, no todos, pero una cantidad importante, usando ese dinero del aporte del Tesoro y no poniendo ni un centavo de ellos. Si uno ve los balances de las empresas, el sector financiero en Argentina, los primeros 6 meses del año lleva ganado más de 40.000 millones de pesos. ¿Qué trabajador lleva ganado algo en Argentina en los primeros 6 meses del año? ¿Qué jubilado lleva ganado algo? ¿Qué pyme? ¿Qué almacenero? Al contrario. Bueno, ¿qué pequeño productor? Entonces, me parece que eso es lo que Massa y su equipo económico, porque además Sergio Massa, si hay un ministro que tiene poder en la Argentina, pero no poder porque sí, sino porque, bueno, tiene una historia en la política, porque viene de ser funcionario de la época de Néstor Kirchner, porque ha estado mucho en la gestión pública, porque va a ocupar ese cargo hace 20 días atrás, respaldado por todo el Frente de Todos. Claro. No es Guzmán, que fue cuestionado por acá, ni Bataque, que fue cuestionado por allá, fue con todo el consenso. O sea que tiene la posibilidad de sacarnos de este pozo. Y eso es lo que estamos esperando que ocurra. Pablo, gracias por tu visita. Un gusto, gracias a un gusto tenerte en el programa. Bueno, nos pasamos de tiempo. Mañana a 9 de la noche, aquí en el canal de la ciudad, te esperamos con Hoy Nos Toca para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.